defensores de la globalización pelean por... ¿Qué es globalización? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la globalización? Según el RAE, la globalización es la difusión mundial de modos, valores y tendencias, el cual fomenta la uniformidad de gustos y de costumbres a nivel mundial. Explicado de una mejor manera, es cuando se empieza a dimensionar la comunicación que existe entre un país y otro. Se empiezan a ampliar las adquisiciones que yo le doy a tal lugar y que tal lugar me da a mí. Entonces los países se comienzan a integrar en busca de intercambiar tanto productos como cultura, economías, políticas. Es la realidad que vivimos hoy en día y gracias a la llegada de la tecnología ha sido mucho más ampliada a lo largo de los años. Esta nos acerca a vivir en una misma cultura, a tener los mismos productos y a que la gente tenga un mayor acceso a las cosas a un menor plazo. Los países integran su economía, sus ingresos por un sistema de mercado capitalista. Comencemos desde el inicio, cómo la economía era llevada y cuál fue el cambio drástico que se llevó. Inclusive en el siglo XVIII las regiones más avanzadas de Europa seguían con técnicas de agricultura, manufactura, servicios que habían sido mejoradas desde la Edad Media un poco, lo que hacía que los avances tanto mentales como de la materia, los objetos, el comercio fueran avanzando muy lentamente a lo largo del tiempo. No sobra decir que en esos tiempos el dinero o el intercambio de bienes seguía siendo la plata y oro, una cuestión muy ambigua a lo que veríamos hoy en día, tanto con un lento crecimiento de la productividad gracias al largo plazo que había entre países y entre situaciones económicas. Se podría concluir que en los años de 1700 innovar no era una cuestión importante para ganar. Lo importante para ganar era tener lo suficiente y hacer que la población sobreviva con lo que necesita. Por estas épocas ya se veían indicios del capitalismo gracias a la renta agrícola. Este era un proceso en donde los países conquistadores traían bienes de América Latina a sus tierras gracias a la poca producción de estos por cuestiones biológicas. Entonces, poco a poco se hacían intercambios de estos bienes entre los países más ricos de la zona europea con los países más pobres de esa zona, y así fueron como los primeros indicios del capital. Esto fue así hasta que llegó la famosa revolución industrial. Esta ayudó a que se innovaran mucho más los procesos en los cuales los productos eran llevados de un lado al otro, y eso así implementó mayores ingresos y creando un proceso en el cual la innovación era importante. Distintas creaciones permitieron que las fronteras fueran menos significativas y que se generaran mayores intercambios tanto materiales como culturales y a la vez mayores intereses políticos entre nación a nación. Al inicio de la Guerra Fría se empezaron a marcar muchas diferencias entre la ideología capitalista y socialista. La capitalista era la liderada por los Estados Unidos y la socialista era liderada por la Unión Soviética. A Estados Unidos le favoreció mucho la creación de nuevas empresas tan innovadoras para la existencia mientras estuvo en su posición como potencia. La llegada de la televisión, la llegada de nuevos productos, de restaurantes de cadenas, Estados Unidos le favoreció mucho que esto llegara justo cuando ellos se encontraban como potencia en plena y a plenos mediados de Guerra Fría. Entonces empieza la globalización masiva, gracias a también la llegada de la tecnología y de que las comunicaciones justo se habían alineado y se habían perfeccionado. Entonces los países se enteraban más de lo que pasaba y querían decir, wow, yo también quiero llegar a esta innovación, también quiero tener estos productos porque me parecía increíble, nunca habíamos tenido tanta experiencia nueva, tanta nueva tecnología, tantas nuevas adquisiciones, que en el proceso pues Estados Unidos empieza a intervenir un poco más en lo que es el comercio con otros países. Grandes compañías de un país crecen y logran expandirse creando alianzas con otros países. Estas empresas las conocemos hoy en día como multinacionales o transnacionales y son una de las maneras más claras de ver la globalización a nivel comercial. Por ejemplo, el mismo celular que tengo yo lo puede tener alguien en la India, la misma ropa que tengo yo la puede tener alguien en Francia. Si en este momento saliera a un centro comercial, probablemente vería los mismos lugares de comida que si saliera a la calle en Ciudad de México. Por ejemplo, la tela de mi vestido está probablemente hecho en alguna ciudad de Vietnam. La información que yo veo es probablemente la que otra persona también ve. Un gran problema en estos mismos instantes es que a la gente le ha sido muy difícil adaptarse a las nuevas tecnologías. En los países subdesarrollados no explican bien cómo es la modernización, cómo es que hoy en día se generan los negocios, cómo se utiliza la tecnología, y es por eso que es muy difícil que la gente logre crear
logré ser un poco productiva y empezar a ser un poco más emprendedora gracias a que no ha logrado adaptarse al mundo de hoy en día. Eso que los países más desarrollados son los que tienen una globalización más extendida y mejor realizada. Por ejemplo, en países del continente africano o en Latinoamérica, las instituciones no buscan implementar estas enseñanzas tan vitales. No buscan implementar las nuevas formas de comunicarse, la importancia de ser emprendedores. Y esta es la razón por la que se ve más desigualdad. Y por esto es que viene la problemática por los que existen más opositores de la globalización. Y es que los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Lo que pasa es que las multinacionales poderosas buscan implementarse mucho más entre los países. Entonces lo que hacen es crear más y más producto para que el producto se pueda vender a menor costo. Entonces digamos, un país como Colombia no tiene tantas multinacionales o empresas tan poderosas porque le es muy difícil nacer y producir instantáneamente tanto producto gracias a que no se ha implementado bien, no ha conseguido los compradores suficientes. Entonces debe empezar vendiendo un producto no muy accesible y claro, empieza a caer muy fácil gracias a que la gente ya opta por comprar sus productos más baratos que vienen de Estados Unidos en vez de comprar lo que es de las empresas colombianas. También es que al ser la globalización un fenómeno tan grande, sí o sí todos los países se ven involucrados. Y digamos que mientras unos países se concentran en crear producto, en vender, en volvernos a todos consumidores extremos, otros países se tienen que adaptar en ser trabajadores. Un gran ejemplo es la moda barata, donde empresas grandes como lo son Zara, H&M, Stradivarius, desean mantenerse al topping de la moda, semanalmente sacando cosas nuevas, pero al mismo tiempo manteniendo precios bastante accesibles para la gente. Entonces, para que estas empresas sigan manteniendo sus costos bajos para poder vender, consiguen una mano de obra muy barata. Digamos, en el caso de Vietnam, consiguen inclusive a niños y genera una explotación de niños muy abrupta, el cual, aparte de generarle menos de $1 al día, los hacen producir como mulas, los hacen producir alrededor de 100 camisas al día y eso es explotación humana para un costo muy bajo. Entonces los países pobres tienen que vivir con lo justo o inclusive con menos. Entonces por eso que se habla de que la globalización es un fenómeno que nos atiende horrible como seres humanos y que no nos recompensa nuestro trabajo y por eso se trata de llegar a un punto un poquito más intermedio entre lo que es la oposición y la aceptación de la globalización, como que para que se produzcan más cosas, haya menos explotación, se generen pagos más justos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué esta gente sigue trabajando en esto? Pues claro, al ser recompensados en una moneda distinta a la de su país, al fin y al cabo terminan ganando más dinero de que lo harían si fuera un salario mínimo en su país. Entonces, digamos, acá viene otra problemática, que es ¿qué pasa cuando los países se involucran y pierden durante la globalización? Cuando un país ya está impulsado en intervenir en la globalización, sea en el intercambio humanitario, como en el caso de Vietnam, de recursos naturales, recursos tecnológicos, ya está demasiado involucrado. Y si de un momento a otro este país deja de participar, Pues en este país es cuando se empiezan a sufrir decadencias económicas, entonces cosas como el abastecimiento, como la inflación extrema empiezan a suceder, como lo es en el caso de Venezuela. Estaba haciendo intercambios de recursos naturales y de un momento a otro dejó de poder hacerlo, pues empieza a haber una crisis humanitaria extrema. Y por último, pero no menos importante, las empresas, como generan tanto producto y están tan acostumbradas a producir lo que son los plásticos, lo que es todo este concepto de materiales para que digamos la franquicia alimentaria dure más, es una destrucción al medio ambiente demasiado grande. Entonces es muy importante tener eso muy en cuenta. Al fin y al cabo, tú decides cómo tomar la globalización. No hay que verle el lado negativo por completo porque también trae consigo cosas muy positivas. Un gran ejemplo es el fácil acceso que tenemos hoy en día al internet. Eso nos ha permitido disminuir cuestiones como lo son el analfabetismo, nos ha permitido llegar a información a la que antes no teníamos tan fácil acceso. Al mismo tiempo que existan productos a tan bajos costos ha permitido disminuir lo que es la desnutrición y ha permitido que se lleve mucho mejor la nutrición. Al mismo tiempo, la globalización ha generado empleos, pues al ser multinacionales tan grandes, deben tener por lo menos representantes dentro de cada país donde vayan a esparcir sus productos.
Entonces esto ha permitido que existan tanto empleos no muy bien favorecidos como lo son los de los niños de Vietnam, como empleos mucho más grandes como lo son los de El representante de dicha empresa en Colombia, no sé. Ahora decir que nunca en la historia habíamos tenido tanto conocimiento y tantas adquisiciones a la mano. Muchas gracias.